La prédica de hoy se titula Creemos en la verdad de la vida, de la muerte y de la resurrección de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Porque el cristiano es eso lo que ha creído, mis hermanos. Y hoy el Señor nos va a redarguir y nos va a enseñar que es importante creer justamente en todo esto. Vamos al pasaje principal de hoy en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 1. Acompáñenme ahí, síganme aquí en la pantalla, si no, 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 1, en la Reina Valera, dice así: Pablo a su discípulo e hijo espiritual predilecto dice: tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿En dónde es la gracia? En Cristo Jesús. Versículo 2: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, es de lo que se trata la iglesia, ¿verdad? Hablar la verdad. Y Pablo ciertamente habló la verdad. Y habló la verdad frente a muchos testigos. Testigos incluso oculares. Testigos presenciales de lo que hizo el Señor Jesús en su vida. Vamos a bajar unos versículos. Ahí dice versículos 7 y 8 y dice así: considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aquí nos está dando Pablo la línea de lo que quiere que el pastor Timoteo, su discípulo predilecto, siga enseñando, de lo que él vio en todos estos testigos oculares, de los que él puede decir ciertamente que la vida, la muerte y la resurrección de Jesús eran hechos reales que pasaron y sucedieron de una persona real. Y dice bien claro: acuérdate. ¿Qué hizo Jesús? Resucitado de los muertos, la obra culminante de Jesús, ¿no? Vencer a la muerte conforme pues al evangelio que enseñaban los apóstoles. El que cree en esto, mis hermanos, va a seguir enseñándolo porque está convencido de eso, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué es el cristiano? ¿Por qué eres cristiano? A ver, pregúntese eso a usted mismo. Pregúntense, jóvenes, pregúntense. Porque si no, ¿qué vale estar aquí sentado un domingo en la mañana que podemos estar tirados en la cama, ¿verdad? O viendo lo que sea en la televisión, en el internet. ¿De qué sirve esto? Si no sabes por qué eres cristiano. ¿Por qué eres cristiano? Puede haber muchas circunstancias que nos hayan llevado a creer en Jesús. Las circunstancias pueden ser muchas. Cada quien tiene su propio testimonio. Muchos. Que yo les invito a compartir con los hermanos, ¿verdad? Hoy vamos a tener un momento de coinonía para comer juntos. Acérquese, conozca al hermano, conozca por qué es cristiano. Pero fíjense, pueden ser diferentes circunstancias las que nos trae a los pies de Jesús. Pero el comienzo de este nuevo caminar, de vivir la vida por fe, siempre es muy similar, siempre. Resumiéndolo, es que cada uno de nosotros que hemos creído, estábamos, ¿qué? Perdidos, ¿verdad? En la vida. Estábamos perdidos, sin brújula, sin rumbo, sin esperanza. No había más esperanza que las cosas materiales de este mundo que se iban a desaparecer en algún momento de nuestra vida. En un tiempo pasado, seguíamos a los dioses de este mundo, dioses con D chica, que serían por los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida esta, que sería el dinero, el poder, pues todo lo que esta vida ofrece, ¿verdad? Pero como cristiano, como ahora hombres y mujeres de fe, pues ya no. Ya ahora andamos por fe, dice la Biblia, y no por vista, no por lo que se puede tocar y mirar en esta vida temporal, sino que andamos por fe. El motor que nos impulsa
a obrar, a accionar, a pensar, a vivir esta vida en todo sentido de la palabra, es ahora la fe. ¿La fe en quién? En Cristo Jesús. Nosotros como creyentes entendimos algo. Entendimos del amor de Dios por nosotros. Y eso lo entendimos ¿en qué cosa? En el Evangelio, que es la historia de un hombre, Jesús de Nazaret. Creemos que aquel hombre es el cumplimiento de la promesa de Dios con nosotros, Emmanuel. Dios se acercó y tomó la iniciativa como Él prometió, y tomó la iniciativa de acercarse a nosotros. Tomó el primer paso. Ese es Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Y así hemos creído que Dios se hizo pobre, que se hizo criatura, que se encarnó en la persona de Jesús de Nazaret. Nosotros, entonces, respondimos correctamente a la pregunta de Jesús. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? ¿No es una pregunta importante en nuestras vidas? Si Jesús les hace esa pregunta, ¿cómo responderían? Tenemos que responder, y lo que hemos creído, respondimos como el inspirado Pedro, que confesó delante de Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esa es la confesión más importante que usted pudo haber hecho en toda su vida, en toda su vida. El nacimiento de Jesús, que ahora estamos conmemorando, ¿verdad? Un 25 de diciembre. No, eso es pagano. Pongámosles una fecha. Y la fecha cayó el 25 de diciembre, ¿verdad? Y conmemoramos como cuando usted se festeja o festeja a su ser querido un cumpleaños. Es todo. Conmemoramos la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús. Todas sus obras, mis hermanos, recordemos, no fueron obra de la casualidad, sino que fueron minuciosamente preparadas. Y el Señor mismo las predijo, las profetizó desde la antigüedad. Él prometió y Él cumplió, ¿verdad? En Isaías 46:9 dice bien claro, Isaías 46:9 y 10, un pasaje que siempre debemos de acordarnos, porque así es nuestro Dios. De hecho, el pasaje 46, el capítulo 46 de Isaías es un capítulo muy bonito, que merece la pena leerlo y releerlo. Ahí se los dejo como tarea. Isaías 46:9 dice: acordaos, acuérdense de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Amén. Ese es el Señor. El Señor tiene toda la soberanía, todo el control. Él es el creador. Y Él creó el tiempo, y por eso puede saber el tiempo futuro desde el tiempo pasado, porque Él es el creador del tiempo. Está por fuera del tiempo. Por eso cuando Él predice cosas que van a pasar, ¿qué significa? Que Él está afuera del tiempo, porque Él lo creó. Y Él ve desde atrás y desde adelante, desde arriba, desde abajo, todo lo que el tiempo ofrece. Y por eso tenemos un libro, el último libro de la Biblia, ¿cómo se llama? Pues Apocalipsis, ¿verdad? ¿Y qué sale ahí? Pues todo lo que va a pasar en los tiempos finales. ¿Tiene dudas? Lea ahí lo que va a pasar en los tiempos finales. Toda la vida de Jesús fue entonces profetizada en las Escrituras, en el Antiguo Testamento. El cristiano, nosotros, hemos creído en la veracidad de todo lo escrito en la palabra de Dios, en la Biblia. Juan 5:39 lo dice bien claro, Él mismo lo dice y dice así. Juan 5:39 dice: escudriñad, estudien las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Será que aquí está la vida eterna? ¿Será que aquí hay reconciliación con el Dios único y vivo? Y dice: y ellas son las que dan testimonio de mí. Solo Cristo es el camino a la vida, mis hermanos. ¿Cuántos han leído y estudiado las Escrituras, la palabra de Dios? No levanta la mano, nomás
Pregúnteselo a sí mismo, sabiendo que el Señor está mirando su corazón ahora mismo. ¿Cuántos hemos leído y estudiado la Biblia, la palabra de Dios? Todo lo que hemos creído, todos los hombres y mujeres de fe, tuvimos que hacerlo en determinado tiempo y seguimos haciéndolo. Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra ¿de quién? De Dios. Su fe puede estar ahí en usted. Usted puede seguir permaneciendo confiando en el Señor. Si usted sigue leyendo la palabra de Dios, si usted sigue escuchando predicaciones de sana doctrina, en donde hablamos de ¿qué? De la palabra de Dios. No de rollos y cuentos, ¿verdad? Yo puedo hacer 1000 rollos de motivacionales. Cuando trabajaba como directivo en unas empresas multinacionales, yo era siempre el que encargado de hacer los rollos motivacionales. Y había miles de personas en las empresas que yo fui. Y ya estaba yo haciendo mis rollos, que es lo que aprendí en la universidad, ¿verdad? En oratoria. Rollos motivacionales lo puede hacer cualquiera, mi hermano. Pero hablar la verdad, eso es difícil, mis hermanos. Hablar la verdad es difícil. La fe solamente es por el oír ¿qué? ¿Rollos motivacionales? No. La palabra de Dios. Punto. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ahí está escrito en Romanos 10, para el que no lo sabe, vaya y búsquenlo en su casa, en su Biblia. Si está empolvada, pues échele ahí, límpiela, lústrela y empieza a abrirla. Si su Biblia permaneció cerrada luego de mucho tiempo o luego de que usted escuchó por primera vez el Evangelio, recuerde esa vez, la primera vez que escuchó la palabra de Dios y lo confrontó con su pecado, con su manera de vivir, con su soledad, con su angustia, con su falta de paz. Recuerde esa vez, si alguna vez escuchó en algún evento evangelístico, en alguna prédica, o incluso usted mismo abrió la Biblia, que esa que tenía empolvada, esa que heredó de su abuelito quizás. Pero esa Biblia, si después de eso usted quizás se confesó, ay sí Señor, esta es la verdad, creo que tú eres el Dios viviente, amén. Y después su Biblia permaneció cerrada. ¿Qué pasa con esa vida? ¿Qué pasa con esa persona? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con su fe? Pues es difícil permanecer en la fe, confiando en alguien. Es difícil permanecer confiando en una persona, porque Dios es una persona, pero divina, claro, si yo no lo conozco. ¿Sí entiende eso? Usted confía, generalmente los padres, los hijos son las primeras personas que confiamos, ¿verdad? Aunque algunos padres han quedado mal, ¿verdad? Pero generalmente esa es la relación que Dios puso, ¿no? Para que el hijo confiara en los padres. Él es mi proveedor, con él voy a tener un buen consejo, él me va a guardar, él me ama, etcétera, etcétera. Los padres, la madre y el papá son, pues el uno que dice, no, pues como hijo, ¿verdad? Yo confío en mi papá, mi mamá, porque los conozco. ¿Sí entiende? Si yo no los conociera, ¿cómo voy a confiar en ellos? Serían como un vecino que nomás veo ahí caminando todos los días, pero no lo conozco. ¿Sí lo interpreta bien? ¿Sí lo entiende, verdad? Por eso la importancia de que la Biblia permanezca abierta en nuestras vidas, como abierto nuestro corazón para poder leerla. Hebreos 11:1 dice bien claramente, todos conocemos este pasaje, todo cristiano debe conocer este pasaje. ¿Qué dice ahí? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y tenemos el cristiano la certeza de las promesas de Dios y estamos convencidos de la vida de Cristo, aunque no lo vimos directamente. ¿Por qué está un cristiano tan convencido de la vida de Cristo si no fuimos testigos oculares, si no estuvimos ahí presentes hace 2000 años? ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? Porque Cristo vive en nosotros ahora, mis hermanos. Nuestra fe está basada en hechos reales, no en fábulas o en cuentos. Porque la convicción de lo que no se ve significa que nuestra fe alcanzó a ver al invisible. Esa es la manera.
¿Cómo alcanzó a ver lo invisible? Ay, hermano, no me hable en trabalenguas, dígamelo claro. Significa tener una relación personal con Cristo, con Jesús. Cuando usted empieza a entablar, por eso los esposos empiezan a conocer, y ya, pues ya conoce qué le gusta, qué no le gusta, cuáles son sus costumbres, todo. La esposa del esposo, el esposo de la esposa. Y entre los padres y los hijos también. Conoce que cada uno de los hijos son diferentes, ¿verdad que sí, hermanos? Los que tienen hijos o nietos también. Son todos diferentes, son sus hijos, pero todos tienen sus cosas, ¿verdad? Pero en esa relación que usted maneja con sus hijos, con su esposa, con sus padres, usted alcanza a ver muchas cosas invisibles para la gente que no conoce a esa persona, pero usted ya la conoce. Y eso es la manera de estar en Cristo, mis hermanos, nosotros. Gálatas 2:20, ¿qué dice? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, o sea, no vivo a mi manera, no hago lo que quiero, mas vive Cristo en mí. Ya tengo al que me guía, a mi padre consejero, a mi hermano mayor protector, a mi maestro que me disciplina, pero también me guía. Por eso hay certeza, como dice Hebreos 11:1, hay certeza y hay convicción en nosotros. No hay duda, significa eso. Porque Cristo vive en mí. Cristo vive en usted que tiene fe, mis hermanos. Y lo que ahora vivo yo en la carne, dice ahí en Gálatas 2:20, si seguimos, lo que ahora vivimos, porque todavía estamos en esta carne, no somos de repente ya espíritus incorpóreos, ¿verdad? No, seguimos en esta carne todavía, esta carne débil, esta carne que tiende a lo débil. Ahora lo que vivo en la carne, porque Dios sabe que todavía batallamos con nuestra carne. ¿Cómo lo vivo y cómo venzo al pecado? ¿Cómo venzo? Lo vivo en la fe del Hijo, ¿de quién? De Dios, Cristo. ¿Sí entiende ahora cómo es vivir en la fe? Cuando la pregunta es, porque yo sé, muchos cristianos pueden estar batallando con algún que otro pecado, recurrentemente, que la mentira, que el robo, quizás, en la empresa, no, que todo el mundo aquí en mi empresa está robando, y es un robo hormiga, pues no le hace nada, no le hace nada a la empresa. O con la pornografía, yo no sé, la carne es débil, ¿no? Pero ¿cómo lo venzo? Lo que ahora vivo en la carne, ¿lo vivo en qué? En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso yo entiendo y creo que Él me amó y se entregó en la cruz por mí. Un hecho real, fehaciente, el cual yo estoy seguro que ocurrió y por eso mismo mi fe me hace vivir en Cristo, no en la carne, sino lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahora bien, esto es una verdad absoluta e innegable en nuestras vidas, o no lo es. Hay dos maneras, mis hermanos. Que esto de Gálatas 2:20 que leímos sea una verdad innegable, segura en nuestras vidas, o no lo es. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? O sea, no hay otro camino alternativo. Ay, no, sí, a veces sí estoy, a veces sí no. ¿Cómo se llama eso? Tibios, mediocres. Y cuando Cristo mora en nosotros, ¿podemos ser mediocres? ¿Cristo es mediocre? Ah, cuidado, ¿verdad? Cuando Cristo mora en nosotros, no podemos ser mediocres, mis hermanos. O somos o no somos. Puede que uno tenga certeza o no de las promesas. Puede que uno tenga convicción del evangelio o no. Puede haber incluso aquí alguien presente o que escuche después el audio a posteriori, ¿verdad? Pues que no crea o que piensa que cree, pero en verdad no cree. Y eso es lo que venimos hoy a redarguir, mis hermanos, en el amor de Cristo. Porque Cristo no quiere que nadie se pierda, mis hermanos. Hebreos 11:1, ¿qué es? La fe es la certeza, dijimos, de lo que uno espera, la convicción de lo que no se ve. Y vamos al versículo 2, ¿qué dice? Porque por ella, por la fe, alcanzaron
Buen testimonio, subraya eso, buen testimonio, los antiguos. Si creían en verdad, ¿qué va a pasar? Van a permanecer en Cristo, ¿verdad que sí? En la vida de Cristo, en el ejemplo de Cristo, y van a alcanzar buen testimonio, significa. Como los hombres y mujeres de fe que aparecen en la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? ¿A quién nos está enseñando la Biblia misma? Nos está diciendo quiénes son verdaderos cristianos. Son los que por la fe alcanzan buen testimonio. ¿Porque yo me siento bien bueno? No, porque en la fe aprendemos a vivir dependientes ¿de quién? De Cristo. La vida del cristiano es eso, cómo aprender a depender de Cristo y no ser un independiente. A ver, yo vivo la vida como quiero y me va a ir bien. Eso no dice la palabra. Eso dice tu corazón, pero no dice la palabra eso. La palabra dice bien claro, aprende a depender de Dios y te irá bien. ¿Quieres vivir a tu manera? Te va a ir mal en esta vida y peor en la venidera. Por eso, mis hermanos, el Señor sabe que un verdadero cristiano puede alcanzar buen testimonio porque siempre está dependiendo de Cristo. Voy a cambiarme de trabajo. Señor, voy a cambiarme de trabajo. ¿A poco oras cada cosa que vas a hacer en tu vida? ¿Sí? No seas ridículo. ¿Por qué vas a orar en cada cosa? Me voy a hacer esto, voy a ir o no a hacer esto, me voy a vestir de esta manera o de la otra manera. ¿Todo lo pones en oración? Sí, porque él es mi padre, mi consejero. Él ve por mí. ¿Por qué no? Alcanzarán buen testimonio. El Señor lo dice bien claro. En Hechos capítulo 1, cuando Él va a ascender a los cielos, ¿qué les dice? Me serán testigos, le dice a los discípulos, ¿verdad? Me serán testigos. Implicando que me serán buenos testigos. Testigo es mártir, ¿verdad? O sea, mártir significa morir por la causa. No matar a la causa para vivir yo independientemente. No lo contrario. Juan 15:4, mis hermanos. Juan 15:4. El Señor nos dice bien claro, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, el pámpano son las ramas. Si no permanece en la vid, el pámpano no puede llevar fruto. Así tampoco vosotros, ustedes, nosotros, los cristianos, si no permanecéis en mí, dice el Señor. No, hice una oración que yo me convertí hace 20 años, hice una oración ahí en un evento evangelístico y ya soy cristiano. Por sus frutos los conoceréis. El Señor es tan poderoso que puede generar frutos hasta del peor pecador, mis hermanos. Hasta del peor pecador. Y yo soy testigo de eso porque mi vida es esa. ¿Se da cuenta, mis hermanos? Es crucial permanecer en Cristo confiando en que Él va a ser, no yo. Él va a ser en mi vida. Y no estar ahí de brazos cruzados. No, yo ya soy cristiano. ¿Existen cristianos pasivos? No existen. Bueno, sí existen, pero en verdad el Señor a esos no les dice cristianos. Ya lo entendimos, ¿verdad? Si yo en verdad estoy convencido del Evangelio de Cristo, imagínense, Dios se hizo hombre para morir por usted y por mí. Dios, ahorita estamos conmemorando el nacimiento del Señor aquí en la tierra hace 2000 años. ¿Pero por qué nació? Para poder hacerse hombre, porque Dios no puede morir. Para poder morir, ser sacrificio, el Cordero de Dios inmolado. Y así abrir una puerta de perdón a todos nuestros pecados, mis hermanos. Pero si yo estoy convencido de eso, mis hermanos, yo me voy a esforzar por dar esos frutos de arrepentimientos en ser un testigo fidedigno de Cristo. Pero es el Señor quien va a darme la victoria en esta vida. Esa es la manera. Proverbios 21:31, ¿qué dice? Lo voy a leer en la traducción viviente. Proverbios 21:31 dice, el caballo se prepara para el día de la batalla, pero la victoria pertenece al Señor. Bueno, pues,
En la Reina Valera dice, pero del Señor proviene la victoria. O sea, el caballo se tiene que preparar para la guerra. No es que se queda de brazos cruzados, ya soy cristiano. Algún día me voy a morir y el Señor me va a llevar al paraíso, al cielo, con Él, en su presencia. Pero si nunca buscaste la presencia de Dios en tu vida de aquí en la tierra, ¿por qué quieres después en la vida venidera ir con el Señor? ¿Sí lo entiende? Siempre andabas tras el dinero, tras el poder, tras las cosas de esta vida temporales. La victoria del cristiano proviene ¿de quién? Del Señor. Nosotros aprendemos y disfrutamos de esa victoria que nos da, pequeñas y grandes. El anhelo de Dios es que todos se salven, dice la palabra de Dios. Y para eso aquí no debe de haber ni una sola persona, ni de los que escuchan después el audio, que se engañe a sí misma. Eso es lo que no quiere el Señor. Pensando, o sea, se engaña a sí misma pensando que puede estar dudando, dubitativo, sin tener una convicción firme de la vida, de la muerte y de la resurrección de Jesús. Y sí, no, igual yo estoy en Cristo. ¿Tienes una relación con Cristo? ¿Cuáles son tus frutos? ¿Qué buen testimonio hay en tu vida? No se puede, mis hermanos. La vida misma nuestra nos va a delatar, no solo frente a Dios, sino frente a los hermanos. Proverbios 16:25, seguimos en la traducción viviente, dice: delante de cada persona hay un camino que parece correcto, ¿verdad? Siempre hay un camino que parece correcto. No, ya lo planeé, yo tengo doctorado en todo, en filosofía, en no sé qué, me la sé de todas, tengo un montón de títulos, experiencia, me parece correcto esta decisión. Pero dice, termina en muerte. Mis hermanos, es una importante cuando recibimos el redarguir del Señor, es importante humillarse ante Dios. Vale la pena humillarse ante Dios. Siempre ganamos al humillarnos ante el Señor. No se puede estar dudando del Evangelio, seguir en incredulidad, en la tibieza, y luego cuando uno pues se muere, porque todos vamos a morir, sorpresa, era verdad, pero estoy en el cielo, ¿verdad? Estoy en la presencia de Dios, a ese Dios que nunca busqué, que nunca quise estar con Él. No, de repente ahora estoy con Él, ¿verdad? Porque Dios es amor. ¿No dijo usted que Dios quiere que todos sean salvos? Sí, pero no es a su manera, es por gracia, ¿por medio de qué? De la fe. No es a nuestra manera, no es por berrinchudo, no es por ay no, pues así se hace, por envalentonado o por tener mucho conocimiento. No es por eso, es por la gracia de Dios por medio de la fe. Y la fe misma, la vida que vivo yo en la fe en Cristo Jesús, es la que me da la victoria y la seguridad que yo soy cristiano y que hay una redención futura. Recordemos que es lo más engañoso que hay en todas las cosas de la vida. ¿Qué es? El propio corazón, dice la palabra. Jeremías 17:9, para el que duda. No hay peor cosa más engañosa que mi propio corazón, dice la palabra de Dios. ¿Por qué cree? En nuestro propio Creador lo sabe, mis hermanos. No, yo estoy bien así. Si sigo así igual, pues ahí va, ahí le hago, ¿verdad? No es así, mis hermanos. Tiene que usted tomar la decisión hoy, dice la palabra. Hoy tiene que tomar la decisión de si se va a quedar en la tibieza o va a decir, no, doy un paso adelante, Señor. Yo creo creer realmente en ti. Quiero tener la convicción de, aunque yo no estuve hace 2000 años, tener la certeza de que eso pasó, de que eso es una verdad y que eso me hace salvo si yo creo en lo que tú hiciste, Señor. Porque así está escrito y así yo lo creo. Para todos los que son incrédulos o que están dudando o que han comenzado quizás esta carrera de la fe, hoy vamos a ver 7 puntos del fundamento de esto que estamos hablando hasta ahora, esta media hora. Este fundamento del cristianismo que dijimos que es nuestra fe de permanecer en Cristo, de estar convencidos del Evangelio, de la vida, de la muerte y de la resurrección de Cristo. Vamos a ver 7 puntos
que para que las personas que tengan dudas ya se decidan, ya tomen una decisión y no se queden ahí entre medio de dos cosas. Ya es hora, mis hermanos, que tomen esa decisión que es urgente, mis hermanos. No es para dejarlo para otro día. Para nosotros, los que vivimos en la fe, nos es más que suficiente la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Nos sobra. No nos acabamos con tanta palabra, ¿verdad? Pero tenemos esa convicción porque el Espíritu Santo que nos fue enviado cuando creímos testifica de que es verdad todas esas cosas. Dice Juan 15:26, pero cuando venga el Consolador, que es el Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él, el Espíritu Santo, dará testimonio acerca de mí. Y eso es lo que pasa en la vida de los verdaderos cristianos. El Señor testifica. Cuando yo le pregunto, Él me responde, mis hermanos. ¿Quiere vivir eso? Pregúntele. Simple. Pregúntele, es una persona. Segunda de Corintios 1:21 dice, y Dios, Segunda de Corintios 1:21, dice, y Dios es el que nos confirma con ustedes en Cristo y el que nos ungió. Es también quien nos ha sellado y ha puesto como garantía al Espíritu en nuestros corazones. El Espíritu Santo trabaja en nuestros corazones para darnos la seguridad de lo que hemos creído, para asegurarnos esa convicción de lo que no vimos, pero creemos porque lo vivimos. Pero para el incrédulo, vuelvo al tema del incrédulo, el que no tiene en verdad fe, o incluso los que dijimos, los que van comenzando, o también los que andan en doctrinas nocivas, mis hermanos, que enseñan otro evangelio. Es imposible entender esto que acabo de mencionar. No lo entienden porque no lo viven. Así que ¿hay una relación con el Espíritu Santo? No, porque no hay una relación con el Espíritu Santo. No hay esa convicción de estar en Cristo. Por eso para ellos que Dios ama tanto como a nosotros, los que hemos creído, los ama igual. Debemos de hacer este pequeño resumen de estas evidencias del mundo académico, secular, no creyente, ateo, para que empiecen desde ahí la base para que se acerquen a la Biblia. ¿Sí me entienden? Vamos a hacer 7 puntos rápidos. Estos 7 puntos hablan de justamente eso. Vamos al primer punto, mis hermanos. El primer punto, bueno, la evidencia histórica de la vida, de la muerte y de la resurrección de Jesús. Fíjese, ¿usted sabía que este acontecimiento, o sea, la vida de Jesús, tiene más pruebas que lo que respalda la mayoría de los demás acontecimientos del siglo I? O sea, todos los acontecimientos que hubo en el siglo I no le llegan ni a la 10ª parte de todas las pruebas, evidencias fehacientes que hay de la vida, de la muerte y de la resurrección de Cristo. Estamos viendo la parte secular, porque siempre la persona incrédula dice, eso pues todo lo justifica con la Biblia. Pues usted no se enoje cuando dice alguien así, entienda, yo también estaba ahí, usted también, muchos de aquí estuvimos ahí, ¿verdad que sí? Estuvimos ahí, yo estuve ahí, no, todo es con la Biblia, por eso, así que, por eso hoy vamos a darle la seguridad que ellos por ahora tienen, buscan, que es lo secular, lo del mundo, y van a ver que hay académicos, doctores, gente famosa con mucha trayectoria académica, profesores de mucho renombre, que ellos han estudiado toda su vida acerca de Jesús. Y van a ver que confirman la Biblia, no la rechazan. Y estamos hablando de gente que muchos de ellos son enemigos de la palabra. Gente que vive su vida tratando de despotricar y menospreciar la vida de Jesús. A esa gente vamos a citar hoy, para que entendamos bien claro que estamos creyendo y la gente que está dudando
que esto no es un cuento, ¿verdad? Vamos a analizar brevemente, porque pues ya mucho tiempo no tengo, brevemente, y lo resumiremos en estos 7 hechos históricos que los historiadores, dijimos, de toda afiliación religiosa, y la mayoría son ateos, coinciden, escúcheme bien, coinciden unánimemente. Vamos a citar solo fuentes seculares, como ya mencioné. Número 1 de 7, Jesús fue una persona real. Y ahora los hermanos dirán, pues obvio, hermano, ¿qué? Pero acuérdense, estamos hablando de que usted tenga evidencia para hablar con gente incrédula. ¿Sí me explico? Jesús, número 1, ¿qué dije? Jesús fue una persona real, histórica, verdadera. Como se ha dicho, los historiadores coinciden unánimemente en esto. Y usted tiene que tener la convicción de que, mire, yo se lo he buscado y unánimemente todos los historiadores del siglo I coinciden en que Jesús fue real. Nadie dice no existió. Hay algunos, fíjense, que dicen eso, pero ellos mismos se refutan, se contradicen. Fíjense, Bart Ehrman, yo lo cité varias veces, es un historiador, filósofo, escritor muy prolífero y doctor de teología. Fíjense, es doctor de teología, pero no es cristiano. O sea, son las contradicciones que vivimos en este mundo ahora, ¿verdad? Es doctor de teología, historiador, y escribió un montón de libros. Todavía tiene un canal de YouTube ahí también, ¿no? Que a veces yo tengo que ver, porque es mi trabajo, ¿no? Ver las cosas, cómo él las plantea, para poder yo después, cuando un incrédulo venga conmigo, pues como dice 1 Pedro 3:15, pues explicarle bien. Ah, sí, este doctor dijo eso, pero fíjate, y esto y esto. Pero miren, Bart Ehrman escribió un libro titulado ¿Existió Jesús? Este ateo, este académico famoso, escribió este libro, ¿Existió Jesús? Pero fíjense, este libro fue escrito para refutar, para negar la idea de que nunca existió una persona llamada Jesús de Nazaret. Él mismo, un ateo, está escribiendo un libro confirmando que Jesús era una persona real. Un libro escribió para eso. Yo leí el resumen y sí, o sea, da muchas pruebas, porque cuando uno es un académico, un doctor de estas cosas, escribe un libro así, en el libro tiene que aparecer por qué él está con esta tesis, con esta teoría, ¿verdad? Y empieza a justificar y da las pruebas, y es un libro, ¿verdad? Bien escrito, ¿verdad? Y él dice así: independientemente de lo que se pueda pensar sobre Jesús, independientemente de lo que cada quien piense de Jesús, dice, sin duda existió. Punto. Ya no tiene que leer el libro. Muchos grandes historiadores del primer siglo, como Tácito, Plinio el Joven, después lo vamos a ver, también escribieron de Jesús. Son los más grandes historiadores del primer siglo. Todos ellos escribieron de Jesús. Punto número 2. Jesús murió crucificado bajo el poder de Poncio Pilato. O sea, no era una fábula. Sí, él murió sentenciado a muerte en la cruz del Calvario por el prefecto Poncio Pilato. Una vez más, todos los estudiosos de la historia, todos, mis hermanos, coinciden casi unánimemente en esto, mis hermanos. Flavio Josefo, el historiador judeo cristiano que vivió en el siglo I, en sus relatos afirma gran parte de los evangelios. Él relata la historia de los judíos y de los romanos en esa época y no puede pasar de alto la vida de los cristianos del primer siglo. Muchos de ellos testigos oculares, presenciales de la vida de Jesús. Este historiador del primer siglo dijo lo siguiente sobre la muerte de Jesús, Josefo: en aquel tiempo había un hombre sabio llamado Jesús, que era de buena conducta y conocido por sus virtudes. Muchos judíos y gentiles se hicieron discípulos suyos. Pilato lo condenó a ser crucificado y a morir. Punto. Tácito, que también vivió en el primer siglo, algunos que están todavía estudiando en la preparatoria o en la secundaria, pues habrán mencionado a Tácito, porque es uno de los
que más les gusta mencionar a los profesores de historia cuando hablan del primer siglo. Tácito, muchos lo tildan del más grande historiador romano. O sea, no es cualquiera, ¿sí me entienden? También él fue un político de alto rango. O sea, no fue también alguien que no tenía poder, tenía gran poder. Y era un gran filósofo también. Este historiador romano Tácito del primer siglo, obviamente no era cristiano también, como Josefo, también habló de la muerte de Cristo. Dice, Cristo sufrió la pena máxima durante el reinado de Tiberio a manos de uno de sus procuradores, Poncio Pilato. Ahí está. Y usted puede decir, ay, ¿por qué tanto esto? Estamos viendo las evidencias del Jesús histórico. Porque si Jesús existió, entonces uno tiene que ir a la palabra de Dios y ver si va a creer en eso o no. Así de sencillo. Si no existió, ¿para qué estamos aquí, verdad? Estos son dos, lo de Josefo y Tácito, de docenas de escritos históricos sobre la crucifixión de Jesús. Para que después ya, el que quiera investigar, vaya, investíguelo. Recuerden que no son la Biblia, son escritos históricos del primer siglo de personas no cristianas. Recuérdenme eso. Punto 3 de 7, 3. Su tumba fue encontrada vacía por las mujeres 3 días después. La tumba de Jesús fue encontrada ¿qué? Vacía por 3 mujeres 3 días después. Por tres, o sea, las principales eran María Magdalena, María, la otra María y Salomé, ¿verdad? Que aparecen por nombre, pero había otras también ahí, ¿no? Que no aparecen en los nombres. O sea, fueron las mujeres las primeras en encontrar la tumba vacía. Esa descripción está en los evangelios, en los 4 evangelios. Mateo 28, 1 al 10, Marcos 16, 1 al 8, Lucas 24, 1 al 12 y Juan 20, 1 al 10. Fíjense, Jacob Kremer es un erudito, es también ateo, de los más ateos que hay ahí, un alemán, Jacob Kremer, un profesor académico también. Estoy mencionando a los de alto rango en el mundo, ¿verdad? Miren lo que dicen de esto, Jacob Kremer. La gran mayoría de los exegetas, de los que han estudiado, ¿no?, estas interpretaciones, sostienen firmemente la fiabilidad de las afirmaciones bíblicas sobre la tumba vacía. No lo decimos nosotros los cristianos. ¿Quién lo está diciendo? Académicos y profesionales de renombre del mundo. Nosotros no lo decimos. Ellos hicieron la investigación y ellos escribieron libros respecto a esto. ¿Sí entiende? Cuando alguien le dice, es que tú nomás te centras en la Biblia. Bueno, la Biblia es la verdad, pero ahí está, para el que empiece en los caminos o lo tiene que confrontar. Mira, aquí está también esta gente que no es cristiana. Además, fíjense, el hecho de que las mujeres descubran la tumba vacía también aumenta lo que en la teoría de la investigación se denomina como la vergüenza de la historia, que es algo que significa el criterio de la vergüenza. ¿Qué significa el criterio de la vergüenza? Que en un análisis histórico que se considera probable que un relato histórico sea verdadero bajo la inferencia de que el autor no tendría motivos para inventar un relato histórico que pudiese avergonzarlo. ¿Sí me entiende? O sea, ¿qué es mejor? Si vamos a escribir los evangelios, ¿qué es mejor? Que los primeros que fueron y descubrieron la tumba vacía sean hombres o mujeres, según el periodo histórico de hace 2000 años. Hombres, porque las mujeres no se las tomaba en cuenta para testimonio. Había 3 mujeres que decían testimonio de tal cosa, no se las toma en cuenta por ser mujeres. Eso no está en la Biblia, lo voy a aclarar. Eso está en los escritos talmúdicos y las enseñanzas de los maestros fariseos, ¿verdad? No está en la Biblia. Vamos a hacer esa aclaración, ¿verdad? Pero es bien claro que ¿qué le convenía si vamos a mentir de que Jesús resucitó y que la tumba estaba vacía? ¿Qué convenía? Que sean hombres, ¿verdad? Claro. Pero ¿por qué en los 4 evangelios dicen que eran mujeres? De esas prostitutas, una que era no sé qué,
malviviente la otra, no sé qué, así. Entonces, es la vergüenza del criterio, es una técnica que hacen, dicen, no, generalmente cuando pasa ese tipo de relatos antiguos es porque están hablando la verdad, porque nunca alguien diría mentiras de esa manera. ¿Sí entiende ya el criterio? Las narraciones retratan vergonzosamente también a los discípulos huyendo cobardemente cuando vinieron a buscar a Jesús, ¿verdad? A prenderlo. ¿Recuerda? Para esto no eran los héroes, los grandes, los que iban a ser los grandes apóstoles. Conviene pintarlos de esa manera, como cobardes, uno huyendo hasta desnudo cuando lo quisieron agarrar. Imagínense. ¿Estaría bien eso? A los líderes de la iglesia pintarlos de esa manera. ¿Verdad que es vergonzoso? Claro. O sea, para yo argumentar algo así, ¿me conviene? Para yo probar algo, un punto, claro que no me conviene. Pero ¿está escrito? Está escrito. Las narraciones retratan vergonzosamente a sus discípulos huyendo cobardemente, mis hermanos, abandonando a Jesús. Aquí algunos quisieron hasta abandonar. Ay, ya todo esto se me hace un rollo. Ya el maestro murió. Se acabó esto, ¿verdad? Renegando. Otros, incluso, aunque los discípulos, no, ya lo vimos, Tomás, ya lo vimos. No, hasta que yo lo vea ahí y le esté viendo ahí ok, ya lo creo, ¿verdad? Eso es vergonzoso, después de haber vivido 3 años y medio con el Señor y ver todos sus milagros, su bondad, su carisma, su carácter hermoso. Y después, no, tráiganmelo aquí, quiero verlo en carne, ¿verdad? En persona lo quiero ver. Eso es vergonzoso. Pero ¿está relatado, está escrito en la Biblia? Sí. Incluso los discípulos dudaron de los informes que las mujeres les trajeron. Ahí son misóginos, machistas, ¿verdad? Cuando las mujeres vinieron, ¿qué hicieron los apóstoles? El relato hubiese sido mejor. Ay, pues sí, vamos a ver qué vamos a creer en eso. No, dudaron. Todo eso arma lo que los académicos seculares, no cristianos, dicen: por esto es probable, muy probable, altamente probable que sea verdad la historia de la tumba vacía. Punto número 4. Tenemos docena de testigos, de testimonios de testigos oculares independientes de personas que vieron, tocaron e interactuaron con Jesús, con el Jesús vivo después de su muerte. Aquí Josefo y Tácito continúan sus declaraciones. ¿Quién es? Josefo, Flavio Josefo, el judío romano, y Tácito, el afamado historiador romano, no cristianos. Acuérdense. Y Josefo dice: Pilato lo condenó a ser crucificado y a morir, pero los que se habían convertido en sus discípulos no abandonaron su discipulado. Dijeron que se les había aparecido 3 días después de su crucifixión y que estaba vivo. Por lo tanto, tal vez era el Mesías, aunque del cual los profetas pues habían relatado maravillas. Y la tribu de los cristianos llamaba así por él, porque Cristo, los cristianos, no ha desaparecido hasta el día de hoy, dice Josefo. Escribió eso en las mismas décadas donde estaban los mismos testigos oculares. Tácito dice: Cristo sufrió la pena máxima durante el reinado de Tiberio a manos de uno de sus procuradores, Poncio Pilato, y una superstición, mire cómo menciona Tácito, una superstición muy dañina, así controlada por el momento, estalló de nuevo no solo en Judea, la primera fuente del mal, así le dice Tácito, fuente del mal, sino incluso en Roma, donde todas las cosas horribles y vergonzosas de todas partes del mundo encuentran su centro y se vuelven populares. O sea, ¿qué estaba insinuando Tácito? Que los cristianos sembraron el cristianismo en Roma para después, porque de ahí se puede diseminar por todos lados más fácil, porque Roma era la capital del Imperio Romano. Ambos mencionaban la superstición de la resurrección de Jesús, menospreciándola, y el hecho de que sus discípulos seguían afirmando haberlo encontrado después de la muerte. ¿Quiénes lo afirmaban? Gente atea, gente no creyente, incrédula, pero gente con grandes, o sea, vamos,
Si usted le cita eso a la gente, cualquier académico, profesor o no sé, licenciado de no sé qué, cuando le cita a esta gente, pues ya no es usted el que habla. ¿Quién está hablando? Pues esta gente, Flavio Josefo, Tácito. Pero de ahí a dónde hay que llevarlo, poco a poco decirle, mira, si esta gente está diciendo esto, ¿no te parece conveniente de leer la palabra? Nuevamente, estas afirmaciones dijimos que no están en la Biblia. El historiador no cristiano, Gerd Ludermann, alguien que yo he citado un par de veces anteriormente, fíjense cómo dijo Gerd Ludermann, otro historiador famoso, no cristiano. Puede tomarse como históricamente cierto. ¿Históricamente qué? Cierto, que Pedro y los discípulos tuvieron experiencias, así le dice el Gerd Ludermann, tuvieron como experiencias después de la muerte de Jesús, en las que Jesús se les apareció como el Cristo resucitado. Él no puede negar. Él lo que duda es que esas experiencias, él lo que afirma es que son alucinaciones de los discípulos. Pero no puede negar que los discípulos creían de que Cristo se les apareció verdaderamente. Eso él no lo puede negar, porque si no sería un académico malo. En su libro, él así escribió. Bart Ehrman, otra vez, ya lo mencionamos anteriormente, él tiene ya le dije que tiene un canal de YouTube que, no hombre, le da duro al Señor. Está en contra del Señor, es un enemigo de la palabra, ¿verdad? Del Evangelio. Pero miren cómo dice. Es un hecho histórico que algunos de los seguidores de Jesús llegaron a creer que él, Jesús, había resucitado de entre los muertos poco después de su crucifixión. Es un hecho histórico, dice. O sea, es una realidad histórica esa. Punto 5. Después de estas interacciones con el supuesto Jesús resucitado, sus discípulos proclamaron que él resucitó de entre los muertos y se aferraron a esta creencia bajo persecución, tortura, martirio, y ni uno solo jamás se retractó de su creencia, ni siquiera se arrepintieron de ella, proclamándola hasta el día de su muerte. Ninguno se echó para atrás. Plinio el joven, y así le dicen, no sé por qué, pero no era muy joven cuando escribió estas cosas, ¿verdad? Era un contemporáneo de Tácito. Él también fue un político afamado, abogado, escritor, científico de la época, romano de gran nombre. Los emperadores lo consultaban a Plinio, ¿verdad? Este importante político romano también del primer siglo tenía mucho que decir de estas interacciones con los cristianos en el primer siglo. Escribió extensamente de los cristianos, pero concluyó una de sus cartas con esto. Fíjense cómo concluyó este filósofo. Me pareció aún más necesario averiguar cuál era la verdad, torturando a 2 esclavas llamadas diaconisas. O sea, diáconas. Eran diáconos, eran servidoras en una iglesia, que eran cristianas devotas. ¿Y qué hizo con ellas? Las torturó, Plinio el joven, para sacarle la verdad. Porque él sabía que el hombre cuando es torturado, decían ahí los de CIA, ¿verdad? Los del Servicio de Inteligencia de Estados Unidos, llegan a un tope, a un nivel en donde no aguantan. Ellos son entrenados para pasar ese nivel, ¿verdad? Pero hay un nivel en donde algunos nomás le hacen la manita de gata que en un dedo meñique y ya andan soltando todo, ¿verdad? Algunos así son, ¿verdad? Aquí no hay, ¿verdad? Aquí no hay ni uno de esos. Otros necesitan, ¿verdad?, darle duro, ¿verdad? Quizás romperle las piernas, quizás hacer ver sufrir a sus hijos enfrente de ellos. Pero todos tenemos un límite, dicen ellos. Las técnicas de tortura, todos tienen un límite. Encuentra ese punto débil. Algunos aguantan todo lo que le hacen físicamente, pero agarras uno de sus hijos y los pones a hacer así enfrente de ellos, sueltan, ahí se caen. Otros nomás le das dinero y todos sueltan, ¿verdad? Y encuentran el punto débil. Esas son estrategias de los servicios de inteligencia, encontrar esos puntos débiles para torturarlos o sobornarlos, ¿verdad? Y eso es lo que hizo Plinio el joven con estas 2 hermanas cristianas, que algún día veremos en la eternidad, ¿verdad? Pero, ¿y ellas qué hicieron? No, se permanecieron en la verdad. Porque cuando uno es torturado, habla la verdad.
O sea, esa es la cuestión de estas técnicas de tortura. Cuando uno es torturado hasta el límite, al fin y al cabo suelta la lengua, dicen ellos. O sea, hablan ¿qué? La verdad. Y ellas, como siempre estaban hablando la verdad, ¿qué terminaron hablando? Hasta la muerte, la verdad. Así de sencillo. Esto, entre otras muchas pruebas, demuestra que los seguidores de Jesús fueron perseguidores, perseguidos en el primer siglo. ¿Por qué cosa? Por su fe. Aquellos que afirmaban ser testigos oculares del Cristo resucitado, nunca se retractaron de sus afirmaciones. Aun cuando fueron decapitados, crucificados, quemados vivos, ellos y sus familias nunca se echaron para atrás. No soportarían estas cosas, mis hermanos, si supieran que lo que a ellos afirmaban fuese una mentira. Nadie muere por algo que sabe que es mentira. Porque uno dice, no, los musulmanes se inmolan a sí mismos, los kamikazes en la Segunda Guerra Mundial. Claro, ellos pensaban de lo que estaban muriendo era una verdad, aunque era una mentira. ¿Sí entiende? Pero cuando uno sabe que es mentira, digamos, Cristo no resucitó, ahí fueron los discípulos, lo enterraron en otro lado y empezaron a decir mentiras. Y todo el mundo sabía que era mentira. Entonces lo hacían para ganar fama, dinero, yo qué sé. Pero cuando ya los presionan, encuentran un punto en donde ellos tienen que soltar la lengua. No, si era mentira, está enterrado allá en Judea, al noroeste, al lado de un olivo lo enterramos. Nadie va a morir por una mentira, mis hermanos, que ya sabe que es mentira. ¿Sí me entiende, hermano? Por eso este punto es importantísimo. Punto 6, ya para terminar. Varios enemigos de Jesús y de los cristianos del primer siglo se convirtieron radicalmente al cristianismo. ¿Después de qué? De las interacciones y encuentros con el Jesús resucitado, mis hermanos. ¿Qué hacía falta para que el hermano de Jesús, Jacobo, que dudaba, pues siempre ahí la Biblia también menciona que estaba siempre dudando? Los familiares de Jesús creían en Jesús cuando estaba en su ministerio. No, todos dudaban, decían, mi hermano mayor se volvió loco. ¿Qué le pasa? Si en verdad eres Cristo, pues muéstrate, ¿verdad? Decían. ¿Qué hacía falta para que Jacobo, el medio hermano, ¿no?, de Jesús, que dudaba todo el tiempo, se convirtiera en uno de los líderes más destacados de la iglesia primitiva? ¿Qué hacía falta? O aún mejor, ¿qué hacía falta para que alguien que mataba, asesinaba activamente a cristianos ahí en el primer siglo, se convirtiera en la persona que terminara escribiendo la mitad del Nuevo Testamento? Estamos hablando del apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Qué hacía falta en esos dos casos? Que se encontraran ¿con quién? Con el Jesús resucitado. Así como usted y como yo nos hemos encontrado, los que hemos creído, con el Jesús resucitado. Nosotros no nos encontramos con el Jesús de una fábula, de un cuento X, o con el Jesús muerto en la cruz, como así piensan todos estos grandes filósofos y escritores. Nosotros nos encontramos con el Jesús resucitado, mis hermanos, porque ese poder de resurrección llegó a nuestras vidas y fuimos también vivificados en el Espíritu, por el Espíritu de Dios. Y por eso vivimos esta fe. Si no, ¿qué caso tiene vivir una mentira? ¿Sabe qué? Muchas veces a mí cuando me decían, no, yo hablo con el Señor y el Señor me respondió tal cosa y que no sé qué y no sé cuánto y tengo una relación personal con el Señor. Yo decía, estos hermanos son bien fanáticos algunos. Así yo decía, porque yo nunca abría mi Biblia, y si la abría, ¿sabe para qué? Para las competencias que hacíamos en la iglesia que iba antes. Hacía competencias, ¿no? De memorizar o decir palabras, ¿dónde está? ¿Cuándo ocurrió la batalla de tal? Y en qué año fue que gobernó Salomón, y que no sé qué, y que no sé cuánto, y todas cosas, conocimientos que no tienen sentido. Pero cuando en verdad conocí al Señor, conocí al Jesús resucitado en mi vida, y Él me transformó en una nueva vida, totalmente diferente. Lo mismo, claro, pasó con Santiago, el medio hermano de Jesús, y el apóstol Pablo. Tuvieron
conversiones radicales al cristianismo. La resurrección de Jesús explica mejor este cambio que ninguna otra cosa. Aunque la Biblia menciona el escepticismo de Santiago, Flavio Josefo, el judío romano, confirma el martirio de Santiago en la iglesia primitiva en su libro Antigüedades de los Judíos. Está en el capítulo 29.1. O sea, uno dice, ¿cómo? Es increíble. Santiago existió. Santiago, el que menciona la Biblia, el medio hermano de Jesús, que dudaba todo el tiempo de él, pero ahora murió y era uno de los líderes principales, según Flavio Josefo, el historiador judeo romano. De similar manera, Pablo, que había sido un ferviente perseguidor de los cristianos, experimentó una profunda transformación después de que, como él lo describió, un encuentro con el Jesús resucitado. Este acontecimiento lo convirtió en el misionero más influyente del cristianismo en el primer siglo. A pesar de él haber soportado infinidad de sufrimientos, persecución y finalmente el martirio, la decapitación, ¿verdad? Él permaneció firme. ¿Por qué? Porque él estaba convencido, mis hermanos. No era un cuento ya, era una realidad en su vida. Incluso el escéptico Bart Ehrman, otra vez, voy, pobre Bart Ehrman, lloro por él, ¿no? Siempre para que Dios le muestre la verdad. Bart Ehrman reconoce, Pablo, dice así él, Pablo realmente creyó que vio a Jesús vivo después de su muerte. O sea, es una verdad innegable. Dice así, tal como lo hizo Santiago. Eso lo puso en su libro ¿Existió Jesús? Último punto. Punto 7 de las evidencias históricas de Cristo seculares, no tratando de no citar la Biblia, ¿no? La explosión, 7, punto último, la explosión del cristianismo en el primer siglo a los pocos meses de la resurrección. Esa es una evidencia increíble, mis hermanos. Antes del primer siglo, el cristianismo no existía, Cristo no había llegado a la tierra. Luego, a los pocos meses de la supuesta resurrección de Jesús, se convirtió rápidamente en un movimiento generalizado, una anomalía, así le llaman los académicos, una anomalía histórica sin precedentes. Anomalía es algo que nunca ocurrió en toda la historia de la humanidad, mis hermanos. Tácito, en su libro Los Anales, en el capítulo 15, párrafo 44, confirma que los cristianos estaban activos en Roma en el año 64 después de Cristo. O sea, había muchos cristianos en Roma, en la capital del imperio, y califica su creencia en la resurrección de Cristo de superstición sumamente dañina. ¿Dañina para quién? Para el imperio romano. ¿Sí lo entiende? Josefo, en su libro Antigüedades, capítulo 18, párrafo 3, destaca la influencia de Jesús, pues sus seguidores lo proclamaron vivo después de la muerte, dice. Pilinio el joven, el que torturó a nuestras dos hermanas, sus dos esclavas, escribiendo al emperador Trajano, pues él tenía una relación con el emperador Trajano, ¿verdad? Que en el 112 después de Cristo, describe a los cristianos que crecieron tan rápidamente que perturbaron el culto romano, dice así. O sea, que el cristianismo creció tan rápido y tan poderosamente que el culto romano, que a Júpiter, a Marte, todo eso, fue perturbado, dice. Muchos se convirtieron de los ídolos falsos, ¿a quién? Al Dios vivo, como dice la palabra. Esta expresión sin precedentes se produjo a pesar de una dura persecución. Recuerden siempre el contexto. Dura persecución, la falta de poder militar. Tenían ahí, no, vamos a armar porque necesitamos protegernos, los cristianos. ¿Hicieron eso? No. Falta de poder político. No, vamos a poner al hermano porque es muy buen orador. Vamos a darle dinero para la campaña para que se haga presidente, alcalde municipal. Y que proclame a Zapopan para Cristo y lo declare, ¿verdad? No, pues no, así no funciona. No, así no funcionó en el primer siglo.
Y aparte, el líder que todos decían que era Jesús, murió escandalosamente en la peor manera posible, crucificado en un madero. O sea, todas las de perder tenía. Todas las de perder. Pero ¿usted por qué cree? No tenían ejército, no tenían políticos poderosos que los ayudaban. Eran perseguidos, eran prohibidos. Y su líder supuestamente había sido muerto de la peor manera. Igual así creció el cristianismo en el primer siglo, en una religión pagana como la romana. Dentro de eso, ¿usted por qué cree que pasó eso? Porque cuando uno lee la palabra, mis hermanos, se confronta con el evangelio, la vida de Cristo y su resurrección, el Señor viene a morar en nosotros y empieza la relación de vida en nosotros. No es algo de, ay, tengo un sentimiento de, no, es una verdad en nuestra vida, mis hermanos, un hecho en nuestras vidas. En definitiva, concluimos. Los historiadores ateos no cristianos coinciden casi unánimemente con estos 7 puntos hoy enumerados, mis hermanos. ¿Cuál es la mejor explicación de estas pruebas? Muchos no cristianos han ofrecido muchas explicaciones, pero todas de esas fracasan de una forma u otra, mis hermanos. Por ejemplo, unos académicos dicen la teoría de la conspiración, que los discípulos inventaron toda la historia, pues no tiene sentido, mis hermanos, por los puntos 3, 4, 5 y 6 que hoy citamos. No, uno no muere por una mentira. Uno no vive toda su vida en persecución por una mentira, por algo que sabe que es una mentira, ¿verdad? Otra teoría que es para tapar, ¿no?, un poco los académicos, ¿no?, y profesores e historiadores ateos, dicen la teoría de que los discípulos todos alucinaron. ¿Sí la escuchó esa teoría? Es una teoría famosa que está en varios libros de algunos académicos. Que todos los discípulos estaban alucinando, o sea, todos estaban enmarihuanados, ¿verdad? Como diríamos hoy, ¿verdad? Drogados. Pues eso es lo que dicen, que todos los discípulos, todos, estaban alucinando. A Jesús resucitado, pues también no tiene sentido, ¿verdad que no? En primer lugar, porque el punto 3 y el punto 6, pues nos dicen bien claro que eso no puede ser. Y en segundo lugar, las alucinaciones grupales, según los psicólogos, simplemente no ocurren. Yo no puedo hacer que todos alucinemos lo mismo. ¿Sí se puede o no? Es como cuando yo les dije que vimos la cruz en el cielo, que estábamos todos orando durante 5 horas jóvenes allá, en un retiro espiritual, y vimos la cruz en el cielo. Y y después, cuando ya tiene 40 y tantos años, uno de los que estuvieron ahí, que vive una vida horrible, ¿verdad? Ya está divorciado, tiene pues aquí por allá, y anda como chavarruco el muchacho. Y él me dice, ¿eso ocurrió? ¿No lo soñamos todos juntos? Me dice. O sea, que todos alucinamos lo mismo. ¿Se imagina eso? ¿Es posible eso? Pues los mismos psicólogos seculares del mundo dicen que eso es una imposibilidad. O sea, ni siquiera tengo que poner citas bíblicas, ¿verdad? La teoría que explica todos los hechos, escúcheme bien, estamos cerrando, la teoría que explica todos los hechos históricos, las evidencias históricas que vimos, es la teoría ¿qué? Cristiana, por así llamarlo. Que Jesús vivió, murió y resucitó de entre los muertos. Y que Él es en verdad el Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si quieren negar los hechos, estarás negando la erudición histórica no cristiana. ¿Sí me entienden? O sea, cuando usted confronte con una persona bien atea, no, yo no creo, no, a ver, compruébame. No le dé de bibliazos. Eso es lo que quiere. O sea, tiene que hablar la palabra primeramente, claro. Pero cuando ellos, no, todo pura Biblia. Bueno, es hora de sacar esta arma que ya hoy hemos presentado, ¿verdad? Una manera muy escueta, ¿no? Una manera muy breve. Pero dígale, usted está negando la Biblia, claro, pero también está negando todos los académicos, la gran mayoría de los historiadores no cristianos también. Usted tiene ya ahora las armas para poder decirlo. Terminamos. Pinchas Lapid,
un famoso profesor universitario, filósofo, teólogo judío, historiador, diplomático. Mira, este tipo se cuelga las medallas así, ¿verdad? Del mundo así. O sea, todos los títulos habidos y por haber, doctorados, este Pinchas Lapid lo tenía. Escribió más de 35 libros. O sea, no sé, será. Es un destacado también judío ortodoxo, etcétera. No es cristiano, o sea, vamos. O sea, es enemigo de Jesús. Dijo, la muerte de Jesús por crucifixión es históricamente cierto. Punto. En su libro, mire, él escribe un libro, se llama así, La resurrección de Jesús, una perspectiva judía. Miren, ahí admitió, la evidencia histórica de la resurrección de Jesús es muy buena. En particular, Lapid está impresionado, yo resumiéndoselos, por la transformación de sus discípulos de un grupo asustado, desesperado, angustiado cuando Jesús es apresado, a una sociedad misionera, confiada, valiente, entregada hasta la muerte. Solo un evento histórico real puede explicar esto, mis hermanos. Solo eso. Lapid aceptó la resurrección de Jesús como un acontecimiento histórico real sin convertirse al cristianismo. Fíjense, ese es paradojas, ¿verdad? Paradojas de los incrédulos. Yo la verdad no entiendo, ¿verdad? Si crees que realmente, según todos los datos que tú investigaste, se la pasó toda la vida investigando a Jesús. Y la conclusión fue que es un hecho histórico, que existió, que murió, que la tumba estaba vacía, y que todos los testigos primeros confirman de que vivieron una vida que hicieron, testificaron de que resucitó, que vieron al Jesús resucitado, porque murieron por eso. Entonces, ¿él qué hizo? Pues sí, aceptó en un libro. Todos estos académicos, eruditos, doctores, investigadores de profesión, indagaron, investigaron exhaustivamente acerca del evangelio, de la vida, de la muerte y de la resurrección de Jesús, y se encontraron con muchas verdades que no quisieron encontrarse, pero tuvieron que admitir y confirmar esas verdades de Jesús y sus discípulos. El hecho curioso y triste es que igual así, aceptando las verdades de los hechos históricos de Jesús, no quisieron aceptar a Cristo en sus corazones. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Romanos 1:22, profesando ser sabios, ¿se hicieron qué? Necios. Y la incredulidad es necedad, mis hermanos, porque los hechos son abrumantes, mis hermanos. Hay más de 6,000 manuscritos del primero y segundo siglo, que hablan de los evangelios. Había 5 copias de la Ilíada o de la Odisea. Usted dice, Platón existió, Sócrates existió. Hay menos de 10 copias contra 6,000. Más todas las que se escribieron en los posteriores siglos, más de 60,000 dicen. ¿Qué es la verdad? Cristo es la verdad. Y usted, si está dudando en este momento, no se quede en esa incredulidad. Se lo suplico, porque escrito está, mis hermanos, la incredulidad mata. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, la muerte eterna. ¿Quién es? Los cobardes e incrédulos. Los pone juntos porque los incrédulos son cobardes. Hay que tener valor, mis hermanos. No te quedes en la incredulidad. Dios te ama. Y todas esas verdades que descubrieron estos incrédulos ateos están escritas también en la palabra de verdad, la Biblia, que dice bien claro: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acérquese. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra que es santa y pura y que es una verdad irrefutable, innegable. Hoy hemos visto cómo gente que no cree en ti, mi Dios, gente incrédula, aún así, al investigar
exhaustivamente descubren que es verdad la vida de tu Hijo amado Jesús, nuestro Señor, la muerte y su resurrección. Señor, confiamos nosotros, no solo porque leímos tu palabra de verdad, sino que tú has enviado a tu Santo Espíritu a morar en nosotros y Él nos enseña a Cristo. Vivimos esa realidad en nuestras vidas, Señor. Testificamos de esa realidad que hay en nuestras vidas. Por eso somos cristianos, Señor. Señor, te agradecemos por poder vivir esta gracia divina tuya, este perdón hermoso que hemos recibido, mi Dios, y este amor inmerecido en la figura de nuestro amado Señor y Salvador Jesús. Gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos. Dios les bendiga.